Para nosotros poder ordenar la información de los datos por una categoría que queremos obtener, lo podemos realizar por la segmentación de datos. Para ello nosotros tenemos que tener nuestro rango o nuestra tabla de datos predefinida. Por ejemplo, nosotros ya tenemos una tabla de datos. Para ello seleccionamos el rango o podemos seleccionar nuestra tabla de datos y nos dirigimos a insertar. En insertar seleccionamos filtro. En filtro seleccionamos segmentación de datos. Y como vemos nos aparece un formulario o una ventana en donde nos indica todos los valores de las columnas que estamos manejando y nos permite seleccionarlo. Por ejemplo, vamos a seleccionar país. En país lo seleccionamos y aceptamos y nos crea un filtro. Si nosotros seleccionamos cualquiera de estas selecciones que tiene como categoría los países, nos estará filtrando. Recuerden que estos filtros o estas opciones que está teniendo son únicos, en donde si hay muchos países repetidos solamente escogerá los países que, o lo traerá solamente los únicos nombres de los países, de todos los países que hay disponibles. O podemos seleccionar varios tipos de selecciones o varios países. Por ejemplo, seleccionamos en esta opción que indica selección múltiple, aceptamos y podemos seleccionar. Como ven, si vemos China, Perú y solamente hay China y Perú. O podemos borrar toda la selección o el filtro que estamos utilizando. Si seleccionamos, borrar filtros y nos selecciona. Esto es muy similar si nosotros utilizamos estas opciones, pero en este caso es más fácil de poder visualizarlo, ya que no estamos visualizando en esta forma y nos está mostrando de forma un poco más amigable a lo que queremos utilizar. Además, si nosotros queremos cambiar el formato de estilo, nos dirigimos a opciones. En opciones indicamos en estilo de segmentación de datos, seleccionamos la flecha e indicamos un color que nosotros queremos utilizar. O podemos nosotros agregar nuestro estilo dependiendo a lo que seleccionamos en el formato, conforme nosotros estemos rellenando nuestro estilo. Es muy similar a agregar un estilo en tablas, como en estilo en tablas dinámicas, y le podemos indicar el nombre de nuestro estilo. O simplemente podemos utilizar los estilos que hay predefinidos. Muy bien, pues nos permite agrandar, hacerlo un poco menos pequeño. Además podemos configurar la segmentación de datos, indicamos configuración, seleccionamos y nos aparece esta ventana en donde nombre es nuestra información o el nombre que estamos indicándole a esa segmentación o a ese cuadro de segmentación que está apareciéndonos, y el encabezado es el título que estamos mostrando. Lo podemos indicar que se muestre o no se muestre, es decir, este título que se muestre o no esté mostrado. O podemos cambiarlo, por ejemplo, indicamos países. Además podemos indicarle que sea ascendente o descendente. Si ven, está seleccionado en ascendente porque tiene la C, la E, la M, la P. Está en orden ascendente. O podemos indicarle que sea descendente, dependiendo de cómo nosotros lo queremos utilizar. Además podemos indicarle que se oculte los elementos que no coinciden que no contienen datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en esta selección que estamos obteniendo de la columna país hubiera una celda o muchas celdas en blanco, le estamos indicando que al momento que nos muestre estos datos no lo considere o lo oculte. Y al momento que le va a ocultar no nos aparecerá esos elementos en blanco. Y le podemos indicar que no nos muestre. Aceptamos y vemos que el nombre nos cambia. Además podemos indicarle, por ejemplo, traer a la frente, enviar atrás, pero esto funciona siempre y cuando haya dos o más segmentaciones de datos. Igual sucede si nosotros queremos, por ejemplo, que
no nos muestra una sola columna, queremos que nos muestre más columnas. Entonces nos dirigimos a botones y seleccionamos columnas y podemos ampliar las columnas o escribir las columnas que queremos realizar. Además podemos indicarle que tenga un alto y un ancho los botones que estamos utilizando. Por ejemplo, vamos a indicarle que tenga un ancho de 5. Como ven, cambia el ancho del botón. Pero en este caso, como es grande, hay que indicarle que sea 3. Podemos aumentar el tamaño, disminuir el tamaño o ingresando en estos valores. Si deseamos más opciones, podemos tener estas opciones. Recuerden bloquear relación de aspecto. Bloquea para que sea todo unánime en cuanto a la relación. Si aumentamos ancho, se va a aumentar el alto y viceversa. Y en propiedades podemos tener estas opciones. Muy bien. Entonces, esa sería la forma como segmentar datos. Pero, ¿qué tal si nosotros queremos segmentar datos en tablas dinámicas? Muy bien, quitamos en cortar o quitar países y lo estaremos quitando nuestra segmentación de datos. Ahora nos dirigimos a seleccionar nuestros datos para agregar una tabla dinámica. Indicamos insertar tabla dinámica, indicamos nueva hoja de cálculo existente y vamos a indicar que nos agregue en esta opción y aceptamos. Ahora en nuestra tabla dinámica vamos a agregar lo siguiente. En filas agregamos países y en columnas agregamos género. Y además en valores vamos a querer que nos agregue o nos cuente los géneros. Cerramos y tendremos lo que nos está contando. Ahora vamos a quitar esta tabla dinámica, los totales. Nos dirigimos a diseño y en total generales indicamos desactivado para filas y columnas. Muy bien, además de esta tabla dinámica vamos a insertar un gráfico dinámico. Nos dirigimos a insertar o un gráfico como sea. Recuerden que un gráfico, si deriva una tabla dinámica, es un gráfico dinámico. Ingresamos un gráfico de columnas apiladas y seleccionamos columnas apiladas, 100% apiladas. Y tendremos nuestro gráfico de columnas apiladas. Muy bien, vamos a cambiar el formato de estilo y seleccionamos. Además, en el formato del gráfico también vamos a indicarle diseño, cambiar colores, seleccionamos la parte última y tendremos nuestro color de gráfico. Muy bien, ahora ya tenemos nuestra información. Igual sucede si nosotros indicamos insertar, podemos insertar segmentación de datos. O si tenemos otra tabla dinámica adicional, vamos a agregar que la segmentación de datos funcione para 2 tablas dinámicas o más tablas dinámicas. Vamos a insertar otra tabla dinámica. Vamos a indicar que sea en esta parte y aceptamos. Muy bien, a esta tabla dinámica le vamos a indicar que nos filtre por país y sea el salario, el total del salario. Cerramos, indicamos un diseño, color verde, por ejemplo. Y vamos a quitar los totales generales. Muy bien, ahora lo que vamos a realizar, podemos seleccionar cualquiera de las tablas dinámicas. Seleccionamos la tabla dinámica y nos dirigimos a insertar o en analizar. Podemos insertar también si nos dirigimos a analizar la tabla dinámica o a insertar. Cualquiera de las formas funciona. Filtros, sección, segmentación de datos. Seleccionamos, indicamos país. Aceptamos. ¿Por qué hemos indicado país? Porque las 2 tablas dinámicas tienen algo en común, que es país. Recuerden, las 2 tienen algo en común. Muy bien, entonces a esta segmentación de datos le vamos a indicar lo siguiente. Conexión de informes. Tenemos que seleccionar nuestra segmentación de datos. Indicamos conexión de informes.
Y vemos que nos aparece dos tablas. La primera que hemos seleccionado, la tabla dinámica 1. Y esta tabla dinámica, si seleccionamos esta tabla dinámica, tiene el nombre de tabla dinámica 2. Si nos damos cuenta, tabla dinámica 2. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, tabla dinámica, ponemos segunda, por ejemplo, segunda, aceptamos. Ahora seleccionamos nuestra segmentación de datos y indicamos opciones, indicamos condición de informes y tenemos la segunda que habíamos indicado que era esta tabla dinámica. Entonces seleccionamos, aceptamos y ahora si nosotros seleccionamos esta información, vemos que las dos tablas dinámicas se filtran. Pero si nosotros no hacemos esa operación, por ejemplo quitamos segunda y solamente tenemos esta tabla dinámica, vemos que solamente funciona con esta tabla dinámica que hemos seleccionado que se filtra. Entonces la forma sería seleccionarlo dos tablas dinámicas siempre y cuando tengan las mismas etiquetas. Es decir, los mismos columnas. En este caso la misma columna que tienen las dos tablas dinámicas es país. Y nos quedaría en esta forma. Muy bien, algo de estilo hay que cambiar lo que sea de 4. Y que tenga un color verde. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras segmentaciones de datos. Ahora, si nosotros queremos, ejemplo, agregar desde una celda en blanco. Por ejemplo, seleccionamos hay una celda en blanco seleccionada y nos dirigimos a insertar. En insertar nos dirigimos a filtros. En filtros indicamos segmentación de datos. Vemos que nos aparece una ventana. En esta ventana nos indica: agrégame la conexión de los datos o dime cuál es la conexión de que quieres tú trabajar o dime el modelo de datos. Entonces, como no tenemos, no nos aparece nada de ninguna operación o ninguna opción para poder buscar nuestra información. Entonces, para ello tenemos que tener una conexión o un modelo de datos. Cancelamos y seleccionamos nuestra tabla que estamos manejando, indicamos tabla dinámica. Vamos a crear una nueva tabla dinámica, pero en esta vez vamos a crear la tabla dinámica en la sección P. Y le indicaremos una hoja de cálculo existente en P. Y además le vamos a indicar agregar estos datos al modelo de datos para que lo agregue a nuestro modelo de datos de manera interna. Entonces le aceptamos y esperamos que se cargue nuestro modelo de datos. ¿Para qué nos sirve el modelo de datos? Sirve cuando nosotros tenemos una o más tablas y queremos hacer un cruce con esas tablas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo se puede utilizar. Muy bien, para esto vamos a indicar lo siguiente. Lo mismo que hacemos en esta tabla dinámica. Vamos a filtrar femenino por masculino. Vamos a indicarle país por género. Género en columnas. Y nos cuente los valores de género. Cerramos y además vamos a quitar en diseño, vamos a quitar todos los totales generales. Y vamos a cambiar un poquito el color para que se distinga del demás, de los otros que estamos realizando. Vamos a dirigirnos al color rojo, por ejemplo. Muy bien, ya tenemos nuestra segmentación de datos. Ahora, si seleccionamos cualquier celda en blanco y nos dirigimos a insertar, seleccionamos filtros, indicamos segmentación de datos, nos aparece nuevamente la ventana. Pero en este caso nosotros no hemos agregado una conexión, pero sí hemos agregado un modelo de datos. Entonces seleccionamos un modelo de datos y como vemos ya nos está reconociendo la tabla que hemos agregado al modelo de datos. Seleccionamos nuestra tabla que está en el modelo de datos y abrimos. Y nos aparece automáticamente las columnas de nuestra tabla. Seleccionamos país y aceptamos. Muy bien, ahora ya tenemos nuestra información desde el modelo de datos. Hay que indicar lo que sea 4 columnas. Y además hay que cambiar el color que sea rojo. Muy bien, ya tenemos nuestra segmentación de datos. Pero si nosotros vemos lo siguiente. Seleccionamos Perú
seleccionamos España, esta información no cambia. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos enlazado que esté con esta tabla. Sí está enlazado a nuestro origen de datos, que es nuestra tabla de estándar que estamos manejando, pero no está enlazada a la tabla dinámica que estamos utilizando actualmente. Entonces, para ello nos dirigimos, seleccionamos nuestra tabla dinámica, indicamos analizar, tabla dinámica, indicamos por ejemplo modelo de datos. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla dinámica. Ahora seleccionamos nuestra segmentación de datos y nos dirigimos a opciones, conexión de informes, y como ven nos aparece solamente esta tabla. Como ven nos aparece esta tabla. ¿Por qué? Porque sucede que esta segmentación de datos la hemos llamado nosotros desde el modelo de datos. Y por llamarles desde el modelo de datos, esta tabla también se ha generado desde un modelo de datos. Entonces solamente está reconociendo a esta tabla dinámica, más no a las demás tablas dinámicas que hemos generado de manera sin llamarlo de una tabla o un modelo de datos. Entonces aceptamos y recién nos estaría filtrando la información de los datos que estamos requiriendo. Tal vez les aparezca un poco más lento, pero cuando se hace un cruce de datos es muy eficiente.